Buenas noches, ya estamos aquí en vivo para compartir la palabra de Dios, para avanzar, para crecer. Dios quiere que tú y yo crezcamos, que adquiramos conocimiento, sabiduría. El Señor ya vio tu futuro, Dios ya sabe tu futuro. Y la palabra de Dios dice bien claro que Él tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal. Entonces Dios es un Dios que quiere enseñarnos. Dios es un Dios que quiere que nosotros seamos transformados, renovados en nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Dios quiere restaurar nuestro corazón. Dios quiere darnos sabiduría, darnos inteligencia, porque el Señor sabe que nosotros al adquirir conocimiento, al adquirir sabiduría, al adquirir inteligencia, vamos a conquistar grandes cosas. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar la sabiduría como se busca el dinero día a día, como si buscaras un tesoro. Así cuando todos los días nos levantamos por trabajar, por conquistar, así el Señor en ese ritmo quiere que busquemos la sabiduría, quiere que busquemos el conocimiento, quiere que busquemos la inteligencia. Y no solamente en la palabra de Dios, tenemos que adquirir conocimiento para cada área de nuestra vida. Dios en la palabra es un manual de vida para nosotros. Pero hay otras cosas que tenemos que aprender de otras personas, de otros estudios, mediante la ciencia, mediante el conocimiento. Es ahí donde vamos a adquirir inteligencia, leyendo libros de personas que han experimentado, que han vivido. Entonces, todo lo que está en la Biblia son personas que vivieron, que tuvieron una relación con Dios, que ellos pudieron experimentar quién era Dios en su vida. No solamente son cosas ficticias, no, en la Biblia no hay nada ficticio, todo es verdadero, todo es real. Son personas que estuvieron vivas como nosotros y caminaron en esta tierra y tuvieron una experiencia sobrenatural con Dios. Tuvieron una experiencia con Dios cara a cara. Cuando digo cara a cara es que ellos sentían la presencia de Dios. Ellos veían a Dios hacer milagros, maravillas, a Dios proveer. Entonces son personas que realmente nos inspiran. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz para nosotros y no regresa vacía. Así como Dios pudo hacerlo con ellos, es el mismo Dios. Porque Dios dice que no tiene sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. En Él aún continúa el poder y es por los siglos de los siglos, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces yo quiero que el día de hoy tú te concentres en la palabra que voy a dar el día de hoy, porque yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Yo sé que Dios va a hablar a tus necesidades. Yo sé que Dios va a hablar a tus miedos. Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Yo sé que Dios va a hablar a esa inseguridad que hay en tu alma. Yo sé que Dios va a traer paz, porque Dios es el que está más interesado en que tú tengas paz, en que tengas tranquilidad, en que confíes en Él, en que podamos entender que nuestra vida depende de Él y no de las circunstancias. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dios ha colocado en Salmo 139, del versículo 13, Él ha escrito todos los días de nuestra vida en esta tierra. Él ya lo diseñó. Entonces es así como que, te imaginas, tú eres padre o madre y tú quieres lo mejor para tu hijo. Tu plan es que tu hijo esté en la mejor escuela, tu plan es que tu hijo se gradúe, tu plan es que tu hijo alcance lugares grandes, que llegue a lugares donde tú no llegaste. Ese es tu plan. Tu plan es, ponte, que tu hijo estudie en Harvard. Entonces, tú tienes esos sueños grandes con tu hijo. Tú escribes eso para tu hijo. Pero si tu hijo realmente es obediente, si tu hijo te obedece, si tu hijo realmente es una persona sabia, inteligente, que quiere lo mejor de esta tierra, tu hijo realmente va a conquistar esos anhelos, porque es lo mejor que tú quieres para él, ¿ok?
Entonces Dios es así con nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no tenemos que ser guiados por Él. Tenemos que tener esa disciplina, ese caminar con Él, ese perseverar. Y Dios quiere que nosotros accesemos a esos lugares buenos para nosotros, para bendecir a otras personas. Entonces estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, de cómo nuestro corazón desea lo mejor para nuestros hijos, aun cuanto más el corazón de Dios desea para nosotros. Pero el Señor quiere que seamos obedientes a su palabra. Y justamente el día de hoy vamos a ver eso aquí escrito en Génesis 26, cómo Isaac obedeció a Dios. Recuerda que Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, donde Sara dio a luz cuando fue ya vieja, anciana, casi de 100 años. Entonces, ahí es donde nace Isaac. Y vemos cómo Isaac es obediente a la palabra de Dios, ¿ok? Dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Pero Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Perdón. Entonces, dice, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis mandamientos y mis preceptos, mis normas y mis enseñanzas. Entonces vemos acá el plan de Dios para la vida de Isaac. Dios es un Dios fiel. Dios le prometió a Abraham que su hijo iba a ser de bendición en esta tierra. Y Abraham fue un hombre obediente a Dios. Por eso la importancia de nosotros como padres, dejar un buen legado para nuestros hijos. No solamente es el hablarle, sino ser ejemplos de vida, tener resultados en la vida. Eso es lo que realmente va a quedar grabado en la mente de tu hijo. Lo que mi papá hizo es lo que yo voy a rescatar, voy a valorar. No solamente es hablar a tus hijos, es ser lo que tú hablas. O sea, el evangelio, la palabra de Dios es para practicarla, no solamente para oírla. Es colocarla en práctica y ser esas personas. No podemos dejarnos engañar, ¿ok? Entonces, Abraham fue un hombre obediente a Dios y esa enseñanza le dejó a Isaac como hijo. Por eso que Isaac también fue obediente a Dios, ¿ok? Entonces dice que en donde estaba Isaac había hambre, como en la época de su papá, que también hubo hambre. Isaac quería irse a Egipto, porque en Egipto no había hambre. Pero Dios le dice, no vayas a Egipto, no vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Bendecirnos y estar siempre con nosotros. Él dice bien claro, yo estaré contigo. Dios cumple su palabra. Dios nos dice, yo estaré contigo. Yo te bendeciré. Entonces, yo te digo en este tiempo, tú puedes estar de repente en un ambiente que no te agrada. Tú puedes estar en un lugar que a tus ojos tú no ves que puedes conquistar. Que dices, pucha, que en este lugar yo no encuentro nada.
En este lugar yo no veo realmente crecimiento. Yo no veo la forma de crecer acá emocionalmente, financieramente. No me veo. Este lugar lo veo como un desierto para mi vida. No veo un futuro en esta tierra. Muchas personas dicen así y se van a otro lugar. Entonces yo quiero decirte algo. Si tú quieres irte de un lugar donde no te sientas bien, donde no estás feliz, donde sientes que no creces emocionalmente, espiritualmente, financieramente, eso es lo que tú ves, lo que tú crees. Pero antes de que tú tomes un paso, antes de que tú des el siguiente paso, tú primeramente ten una comunión con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Pídele a Dios que te dé dirección. Señor, ¿es el tiempo que yo tengo que salir de este lugar? ¿Es el tiempo que yo tengo que dejar este trabajo? ¿Es el tiempo que yo tengo que dejar esta casa? ¿Es el tiempo, Dios, que yo tengo que salir de este lugar? Dile a Dios que guíe tus pasos, porque no es lo que tus ojos ven, porque de repente ese lugar caótico ante tus ojos puede ser una oportunidad para ti, porque Isaac veía que la tierra donde él estaba no había comida, había hambre, había escasez, ¿ok? Y él quería salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque él vivía con sus hijos y con su esposa. Y todo padre se preocupa por dar lo mejor a sus hijos. Pero Dios le habló a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac tenía una relación con Dios. Porque Isaac quería tener la guianza, la dirección, la enseñanza, así como Abraham, que fue obediente y cumplió los preceptos y mandamientos y normas y enseñanzas que Dios le dio. Y Dios le dijo a Isaac, Isaac, no te vayas, quédate ahí, no bajes a Egipto, no te vayas a Egipto, quédate en la región de la que yo te he hablado, porque yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces no importa en el lugar donde estás, lo que importa es que tienes que asegurarte de cumplir y obedecer lo que Dios ordenó para tu vida, de cumplir los mandamientos de Dios, de cumplir las enseñanzas de Dios, de cumplir las normas, las leyes, lo que Dios ordena. Eso es lo que va a hacer prosperar tu camino. Eso es lo que va a bendecir tu vida, no la tierra donde estás, sino el Dios. Dios te va a bendecir. No importa el lugar donde estás, no importa el comienzo, lo que importa es cómo terminas. Pero siempre pide dirección de Dios, porque el único que no se va a equivocar es Dios. Dios nunca falla. Dios siempre nos habla con la verdad, porque Dios ya vio tu futuro y Dios quiere lo mejor para ti y para tu familia. Por eso, antes de tomar una decisión, realmente ten un tiempo con Dios. Ora y no esperes que Dios te responda de inmediato, porque Dios sabe los tiempos y Él es Dios. Él es nuestro creador y Él nos ha dado paciencia en el corazón, porque paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Y una persona que no tiene paciencia no puede gobernar ni su propia vida. La paciencia es importante, más aún en estos tiempos difíciles, más aún en estos tiempos inciertos. No solamente tienes que confiar en Dios. Dios nunca falla. Dios te promete estar contigo y Dios te promete bendecirte. Pero Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que nos dejemos enseñar, que seamos enseñables, que tengamos un corazón que realmente desea ser guiado por Dios. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso. Si fuera lo que yo me pongo en mi lugar, si fuera lo que yo quiero, yo diría, Señor, ya quiero estar en Perú. Yo quiero estar allá con mi familia. No, pero yo sé que Dios tiene un tiempo para mi vida. Y yo sé que en el lugar donde estoy, Él me está haciendo madurar mucho más de lo que yo puedo madurar estando allá. Adquiriendo un conocimiento mucho mayor de lo que yo puedo adquirir allá. Porque Dios tiene un plan en mi vida. Él me ha creado con un propósito en esta tierra.
Y lo que yo quiero es cumplir su propósito. Porque yo sé que eso va a ayudar a muchas personas. Porque las cosas de Dios son cosas serias, son cosas para nuestra vida y para nuestra eternidad. Nuestra alma tiene que ser salva. Nuestra eternidad no puede estar en juego. Es algo para siempre. Y tenemos que preocuparnos realmente. ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? ¿Cómo estoy siendo delante de Dios? Porque lo que yo estoy hablando también es para mí. También Dios me está hablando a mí en este momento. Luciana, no te inquietes. Luciana, estate tranquila. Yo he prometido bendecirte. Yo estoy contigo. Y eso da paz a mi corazón. Eso da confianza que aún por más que yo vea tétrico el lugar, yo sé que Dios está conmigo. Y yo sé que Dios tiene algo reservado mucho mejor para mi vida. Que de repente yo puedo demorar años en conquistar. Pero si yo soy obediente a Dios, de repente puede ser en un año que yo conquiste eso. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios no anda en nuestra velocidad. Dios anda mucho más. ¿Entiendes? Entonces la importancia de nosotros obedezcamos a Dios. Eso va a traer alegría a nuestro corazón. Eso va a traer paz a nuestra alma. Eso va a traer seguridad. Eso va a traer confort. No te va a dar angustia, no te va a dar ansiedad, no te va a dar depresión, no te va a dar miedo. Porque sabes que Dios no se equivoca. Porque sabes que Dios está contigo. Y para eso es importante que tú puedas tener a Jesucristo en tu corazón. Que tú realmente tengas a Jesucristo porque Él ha prometido darte su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es realmente el que nos consuela, el que nos guía, el que nos da entendimiento de la palabra de Dios, el que nos da revelación de su palabra. El Espíritu Santo de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. ¿Ok? Dios vino a salvar a la humanidad y tú y yo somos la humanidad que Dios quiere salvar. ¿Ok? Y acá dice la palabra de Dios también en Génesis 28, en el capítulo 15, que acá ya está Jacob. ¿Quién fue Jacob? El hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y mira lo que Dios le dice a Jacob. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces, ¿cómo vemos la fidelidad de Dios? A Isaac le dijo, no vayas a Egipto. Yo estoy contigo y yo te bendeciré. Y al hijo de Isaac, a Jacob, le dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que tú vayas. No te abandonaré y te traeré de vuelta a esta tierra, a la tierra de su origen. Entonces Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. No es que si mi hermana se fue allá, yo me voy para allá. Si mi prima se fue a ese país, yo me voy a ese país porque ella prosperó ahí. No. Importa lo que Dios ordenó para tu vida. Dios te ha creado con un propósito. ¿Ok? Así como crean los artefactos con un propósito, la licuadora para que licúe, el extractor para que los jugos para que las frutas sean extraídas, las verduras. Entonces, la lavadora para lavar ropa, tienen una función. ¿Ok? El hombre lo crea con una función. Dios te ha creado a ti con una función, con un propósito de vida. ¿Ok? Y tú tienes que preocuparte en cumplir tu propósito en esta tierra. Hay algo que arde en tu corazón. Hay algo que tú amas hacer. Aún si no te pagaran, tú amas hacer. Ese es tu propósito de vida. Eso es lo que ese es un don que Dios te ha dado, un talento. Que tú aún haciendo algo sin dinero te sientes feliz. Ese es tu propósito, ese es tu llamado. Entonces tú ve en tu interior, examínate. Y dice, Señor, algo en mi corazón, y tengo un deseo en mi corazón ardiente que me gusta hacer, porque todo ser humano tiene algo en su corazón que le gusta hacer, que ama, es algo bueno, es algo que bendice otras vidas, es algo que trae alegría, es algo que trae edificación, porque eso viene de Dios, ¿ok? Entonces tú examínate y Dios con eso de ahí te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir.
Por eso es importante que tú cumplas tu llamado, que tú cumplas tu propósito. Porque eso es lo que te va a mantener activo. Te va a mantener buscando, yo quiero más, yo quiero conocer más, yo tengo ese llamado, yo tengo esa pasión. ¿Ok? Ese es tu propósito. Y Dios ha creado en el corazón de cada ser humano un propósito de vida. Él es el creador. Entonces yo quiero que tú entiendas cómo Dios es un Dios fiel. Bendijo al padre Abraham, bendijo al hijo Isaac, bendijo al nieto Jacob. Una descendencia fueron benditas. Y esa misma bendición Dios quiere para nosotros. Porque nosotros venimos de esa descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces tú tienes que aprender de esas personas, cómo impactaron en esta tierra, cómo ellos fueron bendecidos por Dios en gran manera, aun cuando la tierra no era buena, porque la bendición de Dios estaba con ellos. Y donde ellos iban había bendición, porque era Dios bendiciendo la vida de ellos. ¿Ok? Así que en esta hora tú recibes el mejor regalo de Dios que dio a la humanidad, que es Cristo. Cristo es realmente el mejor regalo que Dios pudo traer a la humanidad. Nos vino a dar la salvación, la vida eterna. Vino a traer al Espíritu Santo para consolarnos. Dime tú en esta tierra, ¿quién no precisa ser consolado? Toda persona, aún la que está ahorita en carcajadas, de repente en una fiesta o tomando una bebida, necesita ser consolada. Necesita amor en su corazón. Necesita sentirse amada, protegida. Cualquier persona en esta tierra, tengo la certeza, por más dinero que tenga en el banco, necesita el consuelo de Dios. Necesita la paz de Dios. Necesita el Espíritu Santo dentro de ella. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. La palabra nos dice, ¿ok? La persona que no está en Cristo, algún tiempo en su vida va a padecer. Porque Jesucristo es nuestra roca. Jesucristo realmente es el que nos mantiene firmes. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos enseña. Él nos dice, hija, esto de acá es espiritual, esto es emocional, esto es profesional, esto es financiero. Él te guía. Aprende esto. ¿Entiende? Entonces, Él te guía, es el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad para que no seas engañado, para no ser engañados. Así que en esta hora yo voy a orar por ti para que tú abras tu corazón y tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Y puedas tener esa comunión con Dios, así como Dios guió a Abraham, así como Dios guió a Isaac, así como Dios guió a Jacob. Y ellos estaban en tiempos difíciles. Yo no sé ahorita tú por qué tiempo estás pasando. Es un tiempo de angustia, es un tiempo de alegría, pero ellos estaban en un tiempo difícil. Y necesitaban ser guiados por Dios para tomar una dirección en sus vidas y para que su familia sea bendecida. Yo necesito la dirección de Dios en mi vida todos los días. Todos los días digo, Señor, guíame. Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame. Yo siempre digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo siempre pido la ayuda de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame, fortaléceme, guíame, dame dirección. Siempre, no puedo dejar de vivir sin ese consejo de Dios. Y Dios te muestra, Dios te enseña algo en tu corazón. Dios sabe cómo trabaja dentro de nosotros, ¿ok? Porque Dios es nuestro creador. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Así que vamos a orar, ¿ok? Señor Jesús, Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En esta hora, Señor, he comprendido que mi vida sin Jesucristo está completamente vacía, Señor. En esta hora yo he entendido tu palabra. Yo sé que necesito de ti. Yo sé que necesito de Jesucristo, el Espíritu Santo. Por eso en esta hora yo pido, Señor, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido que tú me laves con la sangre de Jesucristo.
Y en esta hora yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, que habite en mí para siempre, que escriba mi nombre en el libro de la vida, y prevaleceré y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración de entrega a Jesucristo. Tú entregas tu vida a Jesucristo. Tú haces que Jesús ingrese en tu corazón, porque Él es espíritu y Él es verdad. Él es el camino y la vida. Y tú ya tienes una comunión con Él, ¿ok? Así que ya sabes, cualquier decisión que quieras tomar, primeramente habla con Dios. Deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios te guíe, porque Dios nos puede guiar. Dios nos puede ayudar. Dios te va a guiar por medio de personas. Dios te va a guiar por medio de una lectura de un libro. Él tiene la forma como abrir tus ojos. De eso no te preocupes. O Dios te puede hablar en sueños, pero Dios te habla. Tienes que tener la certeza que Dios, si tú le pides a Dios, Dios lo va a hacer. Ten mucha fe, porque la palabra de Dios no miente. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y esa es la garantía que tenemos. Y nunca regresa vacía. Siempre hace algo en nuestros corazones. ¿Ok? Este video va a quedar grabado. Dale un like, un me gusta. Lleva el mensaje a otras personas. Porque necesitamos ser consolados por Dios y ser guiados por Dios. Que Dios bendiga tu vida. Un buen inicio de semana. Una semana guiada por Dios, por el Espíritu Santo. Comienza a leer la palabra de Dios. Si no entiendes, lee Salmos. Lee Juan, lee Mateo, lee Lucas. Ahí está realmente todo lo que Jesucristo hizo en esta tierra. Y comienza a llenarte de la presencia de Dios, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra alimenta nuestro espíritu. Y nuestro espíritu fortalece nuestra alma. ¿Ok? Y nuestra alma fortalece nuestra mente. Y nuestra mente fortalece nuestro cuerpo. Para tener éxito en esta tierra. Dios te bendiga. Chao.